Durante mucho tiempo se nos ha hecho creer que la prosperidad es algo que se persigue, que el dinero está afuera, lejos, casi escondido, que hay que correr tras él, sacrificarlo todo, aguantar más que los demás y soportar una presión constante para merecerlo. Pero este capítulo del 11º elemento propone algo completamente distinto, casi incómodo para la mente tradicional. La prosperidad no se persigue, se atrae. Y no se atrae con deseo, se atrae con identidad. Aquí el dinero deja de verse como un premio o como una meta aislada y se entiende como una consecuencia directa de cómo piensas, cómo decides y desde qué lugar interno te mueves. No llega a quien más lo necesita emocionalmente, llega a quien tiene la estructura interna para sostenerlo sin destruirse en el proceso. Esa idea, aunque sencilla en palabras, es profunda en implicaciones porque nos obliga a mirar hacia adentro en lugar de seguir señalando hacia afuera. El texto explica que cuando una persona persigue el dinero con urgencia, lo hace desde un estado interno muy específico, escasez. No importa cuánto trabaje, cuánto se esfuerce o cuántas horas invierta, si la base emocional es el miedo a no tener, a perder, a quedarse atrás, ese miedo termina filtrándose en cada decisión y entonces el dinero se convierte en una fuente de tensión, no de libertad. Se gana, pero no se disfruta. Se consigue, pero no se sostiene. Aquí aparece una distinción clave. Muchas personas no desean dinero en sí mismo. Lo que desean es alivio. Alivio de la ansiedad, del estrés, de la sensación de insuficiencia, del miedo al futuro. Pero el dinero no fue diseñado para sanar estados internos. El dinero amplifica y si internamente hay caos, urgencia o vacío, eso es exactamente lo que se expande. Por eso, el capítulo insiste tanto en que la verdadera prosperidad no comienza en la cuenta bancaria, comienza en la forma en la que te percibes a ti mismo frente al mundo. Abundancia no significa tener mucho, significa sentir con evidencia interna que eres capaz de crear valor, de aprender, de adaptarte, de resolver problemas y de volver a empezar si algo falla. Es una identidad que no depende de resultados inmediatos para sostenerse. La mentalidad de escasez, según se explica, vive enfocada en proteger lo poco que hay, protegerse del error, protegerse del juicio, protegerse de la pérdida. La mentalidad de abundancia, en cambio, vive enfocada en expandir, no porque ignore los riesgos, sino porque entiende que el crecimiento siempre implica movimiento y que ningún progreso real ocurre desde la parálisis. Por eso las preguntas internas cambian. Desde la escasez se pregunta constantemente, ¿y si no funciona? ¿Y si pierdo? ¿Y si no es suficiente? Desde la abundancia la pregunta es otra. ¿Qué puedo construir con esto? ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Cómo puedo aportar más valor? No es optimismo ingenuo, es entendimiento profundo de cómo funciona la vida en expansión. El capítulo también deja claro que el dinero funciona como una consecuencia, no como un objetivo central. Cuando el dinero se vuelve el centro absoluto de tu vida, distorsiona tu percepción. Empiezas a tomar decisiones cortoplacistas, a negociar tus valores, a aceptar situaciones que no te representan. Pero cuando el dinero ocupa su lugar correcto, como resultado de un sistema bien construido, aparece algo distinto, fluidez. Las personas que atraen dinero de forma constante no están obsesionadas con él, están obsesionadas con resolver problemas reales, con crear sistemas que funcionen sin depender únicamente de su energía, con mejorar su capacidad de tomar decisiones, con sostener coherencia entre lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. El dinero llega porque reconoce una estructura capaz de gestionarlo sin caos. Aquí el texto entra en una parte especialmente reveladora, casi incómoda de aceptar. No todo el mundo está listo para prosperar, aunque diga que lo desea.
y no porque le falten oportunidades, contactos o talento, sino porque la prosperidad no es solo un asunto externo, es un asunto interno. Prosperar no consiste únicamente en adquirir habilidades, aprender estrategias o trabajar más horas. Prosperar exige expansión interna, y toda expansión interna incomoda. Incomoda porque te obliga a cuestionar la forma en la que te has definido durante años. Te obliga a revisar creencias que parecían verdades absolutas. ¿Cuánto crees que vales? ¿Qué sientes que mereces? ¿Hasta dónde te permites llegar sin sentir culpa o miedo? La expansión interna te saca del personaje conocido, de esa identidad que, aunque limitada, te resultaba familiar y segura. Por eso muchas personas, de manera inconsciente, prefieren mantenerse en una mediocridad conocida antes que enfrentarse a una grandeza desconocida, no porque amen la mediocridad, sino porque conocen sus reglas, saben cómo sobrevivir ahí, saben qué esperar. La prosperidad, en cambio, exige asumir responsabilidad por un nivel mayor de visibilidad, de decisión y de coherencia. Exige dejar de esconderse detrás de excusas, de historias heredadas o de límites autoimpuestos. Además, expandirse internamente implica soltar versiones antiguas de uno mismo que alguna vez fueron necesarias pero que ya no sirven. Implica aceptar que hay creencias que te protegieron en el pasado pero que hoy te mantienen pequeño, y soltar esas creencias no es cómodo porque significa admitir que ya no te representan, que ya no son verdad, y que aferrarte a ellas solo prolonga una vida que no está alineada con lo que podrías construir. El texto deja claro que la prosperidad no solo expande ingresos, expande responsabilidades, decisiones y consecuencias. Y no todo el mundo está dispuesto a sostener ese peso sin culpar a otros, sin victimizarse, sin retroceder cuando el nivel de exigencia aumenta. Por eso no basta con querer prosperar, hay que estar dispuesto a convertirse en alguien capaz de sostener esa prosperidad sin traicionarse ni sabotearse en el proceso. En ese punto, la pregunta deja de ser ¿por qué el dinero no llega? ¿Por qué las oportunidades parecen escasas o por qué otros avanzan más rápido? Deja de enfocarse en factores externos, en el mercado, en la suerte o en las circunstancias, y se transforma en algo mucho más honesto y profundo, algo que no siempre es cómodo mirar de frente. ¿Estoy dispuesto a expandirme internamente al nivel que la prosperidad exige, o sigo aferrado a una identidad que se siente segura pero que ya me queda pequeña? Porque aferrarse a una identidad conocida no siempre es una decisión consciente. Muchas veces es una forma de autoprotección, es elegir lo familiar antes que lo posible, es quedarse en un personaje que ya sabes interpretar aunque no te represente por completo. Esa identidad puede ser la del que siempre lucha, la del que siempre empieza de cero, la del que no es bueno con el dinero o la del que nunca termina de llegar. Y aunque duela admitirlo, esa identidad ofrece una comodidad oculta, elimina la necesidad de asumir un nivel mayor de responsabilidad personal. Expandirse internamente implica soltar esas narrativas, implica aceptar que si prosperas ya no podrás esconderte detrás de excusas, que tendrás que decidir con más claridad, sostener consecuencias más grandes y ser coherente incluso cuando nadie te aplauda. La prosperidad no solo amplía recursos, amplía visibilidad, impacto y exigencia, y no todo el mundo está dispuesto a sostener ese nivel de exposición interna. Por eso esta pregunta no busca culpa, busca honestidad. No se trata de juzgar si estás listo o no, sino de reconocer en qué punto estás realmente. Porque la prosperidad no se impone, se permite. Y solo se permite cuando estás dispuesto a dejar atrás una versión de ti que fue útil en el pasado, pero que hoy limita el tamaño de la vida que podrías construir. Por eso tantas personas se autosabotean cuando empiezan a ganar más. No porque no sepan qué hacer, sino porque su identidad interna no está alineada con ese nuevo nivel. Aparecen la culpa,
el miedo a destacar, la sensación de no merecer, el temor a ser visto, y entonces, sin darse cuenta, toman decisiones que los regresan al punto anterior donde al menos el sufrimiento era familiar. El capítulo explica que la prosperidad revela con brutal honestidad cuánto te permite recibir sin sentirte mal por ello. Si no sanas tu relación con el merecimiento, el dinero no se queda. Puede llegar, pero no permanece, porque internamente no hay espacio para sostenerlo con calma. Atraer prosperidad, según esta visión, no es esperar pasivamente a que algo ocurra, es convertirse en alguien que decide con claridad, que gestiona su energía con inteligencia, que tolera la incomodidad sin huir, que piensa a largo plazo y que no sacrifica su identidad por resultados rápidos. Es una construcción diaria, no un evento aislado. La prosperidad también se conecta profundamente con el autorrespeto. El texto es claro: quien no se respeta internamente termina pagando precios externos, acepta menos de lo que vale, se sobrecarga, tolera tratos injustos, vive agotado intentando compensar una falta de límites internos. La abundancia comienza cuando decides dejar de traicionarte, incluso si eso implica incomodidad en el corto plazo. No se construye prosperidad desde la urgencia constante, porque la urgencia nubla la visión y debilita la toma de decisiones. Cuando todo se hace desde el apuro, desde el miedo a perder o desde la sensación de que si no acepto esto ahora, no habrá nada después, la vida se vuelve reactiva. Se empieza a elegir desde la supervivencia, no desde la intención. Y aunque esas decisiones puedan traer alivio momentáneo, rara vez construyen algo que pueda sostenerse en el tiempo. La prosperidad se construye desde la dignidad interna, desde ese lugar silencioso donde sabes quién eres, cuánto vales y qué estás dispuesto a tolerar, desde la capacidad de poner límites claros, incluso cuando nadie más los aplaude, desde la decisión de decir no a lo que te reduce, aunque venga disfrazado de oportunidad económica, de crecimiento rápido o de es lo que hay por ahora, porque no toda oportunidad suma y no todo ingreso expande. Decir no en este contexto no es rechazar el dinero, es rechazar la forma en la que ese dinero te exige traicionarte, es entender que aceptar algo que va en contra de tu identidad, de tus valores o de tu visión a largo plazo siempre tiene un costo oculto, un costo que no se ve en el momento, pero que se paga con desgaste emocional, con pérdida de dirección, con desconexión interna. El texto deja claro que cada vez que te traicionas por urgencia, refuerzas una identidad de escasez. Le enseñas a tu mente que debes elegir desde el miedo. Y cada vez que eliges desde la dignidad, aunque implique incomodidad o retraso, refuerzas una identidad de abundancia, porque le demuestras a tu sistema interno que confías en tu capacidad de crear algo mejor, sin tener que reducirte para conseguirlo. Por eso, el costo oculto de traicionarte siempre termina siendo más alto que cualquier ganancia inmediata, no solo porque te aleja de la prosperidad real, sino porque te desconecta de ti mismo. Y una vida próspera en el sentido más profundo solo puede construirse cuando tus decisiones externas están alineadas con tu respeto interno. Hacia el final, el capítulo deja una idea muy clara: la prosperidad no es un evento futuro que ocurre cuando todo se alinea, es un estado interno que se sostiene en el presente. No es cuando gane más, ni cuando todo esté resuelto. Es cómo piensas hoy, cómo decides hoy, cómo administras lo que ya tienes hoy. Cuando empiezas a funcionar desde una mentalidad de abundancia real, el dinero deja de ocupar un lugar emocional desproporcionado en tu vida. Ya no es una fuente constante de ansiedad, comparación o urgencia. Deja de ser un símbolo de validación personal o una medida de tu valor como ser humano. En ese punto, el dinero se recoloca en su función natural, se convierte en una herramienta, un medio para crear, para expandir, para resolver,
para construir con intención. Y ese cambio interno lo transforma todo, porque ya no tomas decisiones desde el miedo a perder, sino desde la claridad de construir. No actúas para sobrevivir, actúas para avanzar. Ya no negocias tus principios por resultados inmediatos, porque entiendes que la coherencia sostenida genera mucho más que cualquier ganancia rápida. La urgencia se disuelve y en su lugar aparece una relación más madura y consciente con el dinero. Cuando eso sucede, ocurre algo profundo y silencioso. Dejas de perseguirlo, no porque lo rechaces ni porque lo minimices, sino porque ya no lo necesitas para sentirte completo o seguro. Y es precisamente ahí cuando el dinero empieza a reconocerte, no como alguien desesperado, no como alguien reactivo, no como alguien que actúa desde la carencia, sino como alguien preparado mentalmente para administrarlo sin miedo, preparado emocionalmente para sostenerlo sin culpa, preparado estratégicamente para hacerlo crecer sin destruir lo que ya construyó. El texto sugiere que el dinero, en cierto sentido, responde a la estabilidad interna, se acerca a quien no lo persigue con ansiedad, sino a quien lo integra con respeto, a quien entiende que tener más no significa ser más, pero sí implica una mayor responsabilidad sobre lo que se hace con ello. Y esa responsabilidad solo puede sostenerse cuando la identidad interna es más grande que el resultado externo. Por eso, la abundancia real no se nota tanto en lo que tienes, sino en cómo te relacionas con lo que tienes, en la calma con la que decides, en la claridad con la que eliges, en la ausencia de desesperación. Cuando llegas a ese punto, el dinero deja de ser una lucha constante y se convierte en un aliado. Y no porque cambió el mundo, sino porque cambiaste tú. Este capítulo no promete riqueza rápida ni fórmulas mágicas. Promete algo mucho más exigente y al mismo tiempo más poderoso. Construir una identidad capaz de sostener prosperidad sin perderse en el proceso. Porque el dinero no llega a quien corre más rápido, llega a quien tiene la estructura interna para recibirlo con calma, coherencia y visión. Y cuando comprendes eso, ocurre un cambio silencioso pero decisivo. La pregunta deja de ser cómo ganar más dinero, cómo encontrar el truco correcto o cuál es la estrategia más rápida. Deja de girar alrededor de métodos externos y comienza a dirigirse hacia adentro. Se transforma en algo mucho más profundo y sobre todo mucho más honesto. ¿En quién necesitas convertirte para que la prosperidad deje de ser una lucha constante y se vuelva una consecuencia natural de la forma en que eliges vivir? Porque en el fondo el dinero no responde únicamente a lo que haces, sino a la persona de la cual lo haces. Responde a tu nivel de claridad, a tu capacidad de sostener decisiones difíciles, a la coherencia entre lo que dices valorar y cómo actúas cuando nadie está mirando. Cuando haces ese giro interno, entiendes que no se trata de correr más rápido, sino de caminar con más dirección. Convertirte en esa persona implica revisar hábitos, creencias y patrones que antes pasaban desapercibidos. Implica preguntarte si tus decisiones diarias están alineadas con expansión o con supervivencia, si estás actuando desde visión o desde urgencia, si estás construyendo algo que puede sostenerse en el tiempo o simplemente apagando fuegos emocionales disfrazados de metas financieras. En ese punto, la prosperidad deja de sentirse como algo distante o reservado para otros. Deja de ser una carrera agotadora contra el tiempo o contra las circunstancias. Empieza a sentirse como un reflejo lógico de una identidad bien construida, una identidad que no necesita perseguir porque sabe crear, que no necesita demostrar porque sabe quién es. Y cuando vives desde ahí, el dinero deja de ser el centro de tu vida y pasa a ocupar su lugar correcto, el de una consecuencia natural de vivir con intención, coherencia y visión. Al final, este capítulo no intenta convencerte de que el dinero sea malo ni de que debas dejar de querer prosperar. Todo lo contrario,
lo que propone una mirada mucho más madura y exigente sobre la prosperidad, una mirada que deja de reducirla a números y comienza a entenderla como un reflejo directo de la identidad que sostienes día tras día. Porque la verdadera pregunta nunca fue cuánto dinero puedes ganar, sino cuánto estás dispuesto a crecer internamente para sostenerlo sin perderte. Nunca fue qué estrategia aplicar, sino desde qué lugar interno estás tomando decisiones. Si eliges desde la urgencia o desde la visión. Si actúas desde el miedo o desde la claridad. Si estás construyendo algo que te expande o simplemente escapando de una incomodidad momentánea. Este capítulo deja algo muy claro. El dinero no te hace próspero, solo amplifica lo que ya eres. Si hay orden interno, el dinero expande ese orden. Si hay caos interno, lo amplifica también. Por eso la prosperidad real no comienza cuando llega el dinero, comienza mucho antes, en cómo piensas cuando no hay resultados, en cómo decides cuando nadie te está mirando, en cómo te tratas cuando las cosas no salen como esperabas. Prosperar, en este sentido, no es correr más rápido ni exigirte hasta romperte, es aprender a moverte con dirección, es dejar de aceptar menos de lo que sabes que te reduce, aunque eso implique esperar un poco más. Es confiar en que construir desde la dignidad siempre crea mejores resultados que sobrevivir desde la urgencia. Cuando entiendes esto, el dinero deja de ser el centro de tu vida y ocupa su lugar correcto. Deja de ser una obsesión emocional y se convierte en una herramienta al servicio de algo más grande, de tu crecimiento, de tu impacto, de la vida que estás construyendo con intención. Y cuando eso ocurre, ya no necesitas perseguirlo con ansiedad porque empiezas a atraerlo desde coherencia. Este capítulo no promete atajos ni fórmulas mágicas, promete algo mucho más honesto, que la prosperidad es una consecuencia, no un accidente, que no llega por suerte ni se sostiene por casualidad, llega cuando estás dispuesto a expandirte internamente, a soltar identidades que ya no te representan y a asumir la responsabilidad de vivir desde una versión más íntegra de ti mismo. Y quizás esa sea la reflexión más importante de todas. La prosperidad que buscas no está esperando a que hagas algo diferente, está esperando a que seas alguien diferente, alguien que decide con calma, que actúa con coherencia y que se respeta lo suficiente como para no traicionarse por resultados inmediatos. Cuando vives desde ahí, el dinero deja de ser una lucha y se convierte simplemente en una consecuencia natural de cómo eliges pensar, decidir y vivir cada día.